Nuevamente nos encontramos con una amnistía para seguir levantando la voz y decir que los defensores y defensoras en este país estamos inermes, estamos desprotegidos. Como defensores y defensoras de la organización Tlachinola, de la Organización para el Pueblo Indígena MEPA y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, tenemos supuestamente medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el mes de abril del 2009. ¿Qué es eso? Tener medidas provisionales. Al principio pensábamos que eran como medidas providenciales, es decir, lo máximo de la protección para un defensor o una defensora. No es nada en los hechos. La amenaza sigue, la intimidación sigue, el seguimiento constante de agentes del Estado sigue, no ha parado, y siguen contra los que estamos al frente de la defensa, pero siguen contra los indígenas, contra los campesinos, contra las mujeres, contra Inés Fernández, contra Valentina Rosendo, siguen. El Estado no es capaz de resolver las 18 investigaciones que hemos interpuesto de amenazas a defensores desde el 2010 a la fecha. No hay ningún dato contundente que diga aquí está el responsable. La protección es, las medidas provisionales son para los que cometen violaciones a los derechos humanos. Esos sí están protegidos. Esos sí gozan de impunidad. Esos sí se sienten seguros. Esos sí pueden alzar la voz y hacer protestas como pasa en Guerrero, con personal de la Procuraduría de Justicia, para que no se investigue a los que violentan los derechos humanos. Esa es la triste realidad en estos 18 años de trabajo como Tlachinola, en una región donde no se registran los nacimientos de los niños y las niñas, porque no existen, son invisibles los niños MEPA, Nasabi, Nahuas, Ñongá. ¿Quiénes son? ¿Qué bichos raros son? No hay un registro de sus nacimientos, por lo tanto no hay nada que invertir en esa región. Por eso Cochoapa el Grande ocupa el primer lugar nacional de pobreza, comparado con Malawi. Así estamos en el sótano del olvido. Y tampoco se registran las muertes de jóvenes, de estas víctimas de la violencia. No hay registros en este país. ¿Para qué registrar el dolor, la muerte, la discriminación contra los pueblos indígenas? Tampoco se registran las desapariciones. Si ya no están, ¿para qué los vamos a traer a la memoria? Eso es lo que más duele a los defensores y defensoras de derechos humanos, que el Estado no investigue, pero ni siquiera registra sus atrocidades. Somos los defensores y defensoras los que tenemos que registrar, los que tenemos que traer a la memoria, los que tenemos que compartir ese dolor, los que tenemos que levantar la voz. Y en medio de esta inseguridad tenemos que encarar al ejército, al policía, al narcopolicía y al narcomilitar, a los dos poderes impunes, cobardes contra los más débiles. Ese es el gran sufrimiento. Pero cuando volteamos los ojos a estas mujeres que han sido violadas por el ejército y que más de 10 años las llevó a seguir levantando su voz en MEPA, y que se seguían burlando en los tribunales de ellas,
cuando vemos sus ojos de esperanza, es cuando se nos contagia y se nos inspira ese sentimiento de que es posible acariciar la justicia como ellas la lograron con las sentencias de la Corte Interamericana, como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Por ellas, los defensores y defensoras, alcanzamos a tener esa piel fina para captar esa fuerza, ese acero de quienes no tienen nada en esta tierra. Por eso, esos discursos de los gobiernos, esas reuniones que hemos tenido con estas autoridades, de estos supuestos mecanismos de protección y no sé qué tantas palabras vanas y vacuas, a la hora de la amenaza no hay nadie. Ayer sentados con el gobierno nos decía una autoridad, pero si existe ya un consejo aquí en el estado de Guerrero para velar por los defensores amenazados. Y preguntábamos, ¿y cómo funciona este consejo? No sabemos. Vamos a convocarlos, nada más que no tenemos presupuesto, nada más que no tenemos oficina, nada más que, bueno, ¿quién va a convocar? Esa es la protección en el país a los defensores y defensoras de derechos humanos. El papel que existe en las oficinas y los discursos que existen en los foros internacionales de que hay un gran trabajo para los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Por qué tenemos que cargar con esa cruz de la amenaza, de la intimidación, del hostigamiento sistemático a los defensores y defensoras de derechos humanos por el simple hecho de acompañar a los olvidados? Tenemos que acostumbrarnos a mirar si no nos siguen. Tenemos que acostumbrarnos a ver gente extraña fuera de la oficina. Tenemos que acostumbrarnos a sentir siempre el hostigamiento, el odio, el desprecio de las autoridades por el hecho de defender los derechos humanos. Ese es el costo de esta crisis que vivimos en nuestro país. No hay este sentido humanitario de poder entender lo que duele: los levantones, las desapariciones, las violaciones sexuales, los encarcelamientos injustos. Cuando declararon Amnistía Internacional a Raúl Hernández como preso de conciencia, era lo único que podía decir Raúl en la cárcel, porque como no hablaba español, y decía: ¿y tú qué haces aquí? Pues yo simplemente dicen que maté a una persona. Pero ¿por qué te vienen a ver güeros y güeras? No sé. Yo lo único que sé es que cuando salga de la cárcel voy a ir con la OPI a defender los derechos humanos. Y se aprendió esa palabra: soy preso de conciencia. ¿Cómo ese aprendizaje en el dolor, en la cárcel, en la discriminación, hace forjar esta casta de defensores y defensoras de la montaña, de estas mujeres y de estos hombres ejemplares? Por eso, este informe de amnistía para nosotros sigue siendo este instrumento de lucha. Ahí está la fuerza, ahí está la esperanza, ahí está esa luz, esa vela. En esta entrada de los 60 años de amnistía viene a ser este aire fresco que nos da esta fuerza. Y aquí estamos,
firmes, fuertes, decididos, puestos, con ellos y con ellas, los que están allá en la montaña, en la sierra, allá, cabalgando en la oscuridad, enfrentando al que lleva el arma, soportando los desprecios y ante todo cuidándose de los desalmados que se encargan de procurar justicia y velar por la seguridad. Por eso queremos agradecer a los compañeros de Amnistía que nos permiten estar aquí y decirles que gracias a ellos, a ellas, hemos podido hacer llegar esta voz, este sufrimiento más allá de nuestro país.